Hola a todos, este es el resumen del tema que se dio y solo vienen las cosas más importantes de las secciones y de lo que se habló ese día. Entonces vamos a empezar. Como pueden ver, el título del tema es la Eucaristía. En la sección 7 se habla sobre las dos veces de cuando la gente huyó de Jesús. La primera y más obvia, cuando fue su crucifixión. Y la segunda fue cuando habló sobre la Eucaristía y dijo que tenían que comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Así dijo en esas palabras. Es cuando la gente, pues, al escuchar eso, dijo, no, pues este señor yo creo que está loco porque, pues, está hablando de que tenemos que comer carne y beber sangre y es cuando huyeron de él. Entonces, esas son las dos veces. Em, Y al ver que la gente se iba, él no retractó lo que dijo y no se arrepintió. Tampoco los trató de detener o les gritó, no, no se vayan, vamos a hablarlo, vamos a negociar o estaba bromeando. No, 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 no. Él dejó que se fueran. Y después de que se fueron, volteó a ver a sus apóstoles y les preguntó, ¿ustedes también quieren irse? Entonces, hagámonos esa pregunta, ¿no? Al cuestionar, nosotros también nos vamos a ir sabiendo que tenemos que comer su cuerpo y beber su sangre. Y también lo importante es de que tenemos que saber es de que la Eucaristía es el centro de nuestra fe. Toda nuestra fe, toda nuestra doctrina y todo lo que conocemos el día de hoy se basa en la Eucaristía. En la sección 7.1, que se llama Esa única cosa, el autor está hablando sobre las razones de por qué le gusta ser católico. La razón principal es por la Eucaristía. Y también explica por qué por la Eucaristía. Eh, Esto, como dije anteriormente, como es el centro de nuestra fe, eh, distingue a nuestra iglesia de cualquier otras iglesias y cualquier otras denominaciones. La Eucaristía es únicamente católica. Y acordémonos de que la primera religión cristiana eh, fue el catolicismo. No se llamaba y no se conocía como catolicismo. Eso fue ya después, mucho después, ya cuando no era una iglesia primitiva, ya cuando se había esparcido bien. Entonces los obispos en un concilio se juntaron y decidieron por ponerle ese título de católica. ¿Por qué? Porque pertenece católica. La palabra católica significa universal. Pertenece a todo el mundo. Entonces, cualquier persona puede ser parte de esta iglesia. Cualquier persona se puede convertir al catolicismo, al cristianismo y ser parte de la iglesia. Pero ya después de cuando empezó Martín Lutero, que se separó de la iglesia católica y hizo su propia iglesia, los luteranos, entonces de ahí surgieron todas las denominaciones. Muchas personas se refieren a ellos como religiones. Ah, que yo soy de esta religión, soy cristiano, soy evangélico, soy pentecostal, etcétera. Bueno, ellos no son una religión, son denominaciones. ¿Por qué denominación? Porque una denominación significa, como lo explicó una persona ese día, lo explicó así, de esta forma, son los hijitos de, de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, una denominación es nada más una rama de cristianismo. O sea que ellos no están de acuerdo con lo que dijo Martín Lutero, entonces abrieron su propia iglesia y de ahí una persona que no estaba de acuerdo con esa persona se salió y abrió su propia iglesia. Esa es una denominación. Todos surgieron de la iglesia católica. Es el cristianismo. Entonces todos somos cristianos. Eso es algo que todos necesitamos entender, porque muchos dicen, tú eres cristiano y dicen, no, yo soy católico. Pero sí, sí somos cristianos, porque todos los que creen en Cristo, obvio, somos cristianos. Así que somos católicos y nos distinguimos por decir somos católicos y del rito
latín romano, porque la Iglesia Católica tiene 24 diferentes tipos de ritos. Ya después veremos esos ritos, ahorita no. Ahora, se puede también, escuchamos sobre quién fue San Francisco de Sales y cuál de sus posesiones, de ahí, de lo que escuchamos, de quién fue él, nos hacemos la pregunta de cuál de nuestras posesiones nos sentimos más apegados. Y entonces tenemos que ver si eso es algo sano, es una apegación sana o no. Ahora, necesito que en cada sección lean todas las preguntas que vienen y las contesten, porque eso es para su beneficio de ustedes, es para ponerlos a reflexionar. En la sección 7.2, que es la presencia real, se habla sobre la duda y la fe, y van mano a mano. Van de la mano, van juntas. No puede haber fe si no hay duda y no puede haber una duda si no hay fe, ¿verdad? Siempre surgen las dudas y eso es normal y eso es completamente normal y está bien tener dudas. Como humanos siempre nos preguntamos y cuestionamos el conocimiento, ¿por qué pasó esto? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, primer milagro eucarístico que ocurrió y que fue registrado fue en el año 700 en la ciudad italiana de Lanciano y rápidamente lo que voy a explicar, ese milagro eucarístico ocurrió porque un sacerdote dudaba de la presencia real de Cristo en la hostia y en el vino, ¿no? Consagrados. Entonces, un día al celebrar misa, estaba dudando aún así. Y en el momento de la consagración es cuando notó que la hostia se convirtió en carne y el vino se convirtió en sangre. Entonces, fue el primer milagro eucarístico registrado y si ustedes van a esa ciudad hoy en día, pueden ver esa hostia y la copa, el cáliz, que lo transfirieron a copa de cristal para que puedan ver los coágulos de sangre que están ahí. Y la hostia también. Si ustedes notan en la presentación, en la página esta, ahí puse una foto de esa custodia que tienen. Es una custodia especial porque abajo quizás le cubra un poco la cámara, como pueden ver, pero abajo está la copa o el cáliz con los coágulos de sangre. Entonces, ese está allá en Italia, en Lanciano, Italia. Y pueden ir a verla si gustan. Y muchos científicos han hecho pruebas sobre ella y han concluido que el tejido de la hostia es tejido del corazón y la sangre también, y es humana, pertenece a una persona. Han sido muchos estudios que se han hecho y también saben el tipo de sangre que es, o sea que sabemos el tipo de sangre que Jesús es y ha habido otros milagros eucarísticos que han sucedido desde entonces. El más reciente parece que fue en el 2014 o 2016, no estoy seguro del año, y fue en Buenos Aires cuando el Papa Francisco era arzobispo de Buenos Aires, entonces Antonio Bergoglio, y un sacerdote puso una hostia consagrada en un recipiente de agua para que se desintegrara porque la persona la había dejado caer al piso y no la quiso consumir. Entonces, eso es lo que se hace. Y después esa agua se echa a la tierra o a las plantas porque vino de la tierra, se regresa a la tierra. Entonces, al descubrimiento del sacerdote después del tercer día, que fue a ver si ya se había desintegrado por completo la hostia, resultó que la hostia no se había desintegrado y se había convertido también en carne, empezaba a sangrar. Entonces le dijo al arzobispo Antonio Bergoglio y mandó un científico, un experto del Vaticano a que viniera, la examinara y ahí se dio cuenta de que era también tejido del corazón y el mismo tipo de sangre a una persona, entonces se concluye que es de la misma persona.
Entonces, desde el año 700, que son que 1300 creo años atrás, hasta el 2014, 2016. ¿Cómo es eso posible? La ciencia no lo puede explicar. Entonces, para aquellos que dudan de la presencia real de Cristo en las hostias consagradas y el vino consagrado, no duden, sí existe. Y yo sé que hay más de la mitad de las personas que se dicen llamar católicos dudan de esa presencia en la hostia consagrada y en el vino consagrado, el cual es normal, pero no tiene, no tiene sentido ir a misa y recibir la comunión si no sabemos exactamente qué es lo que estamos recibiendo. Así que tengan eso en mente, por favor. Entonces, la Eucaristía, dice, la Eucaristía no es un símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo. No, no es un símbolo. ¿Ok? Sí es el cuerpo y la sangre, aunque no lo podamos, aunque no le tomemos el sabor, no lo podamos oler y no lo podamos ver y no lo podamos sentir como cuerpo y sangre, no significa que no sea. Después de la consagración ya no es una hostia y ya, o sea, no es un pedazo de pan y no es vino. Nuestra fe nos permite a nosotros creer de que ya en realidad se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y les digo, no es un símbolo. Y la Eucaristía contiene la presencia real de Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Am, Ahora, también aquí se habló sobre la revelación divina. ¿Y qué es la revelación divina? Es cuando Dios se revela a la humanidad y sus planes divinos también. Entonces, esto se hace de dos formas. Una de las formas es la Sagrada Escritura, y eso es la Biblia. Y la segunda forma es sobre la Sagrada Tradición. ¿Y qué es la Sagrada Tradición? La Sagrada Tradición son las enseñanzas que los apóstoles han dado a sus sucesores y así sucesivamente mediante sus prácticas y el ejemplo y la vida de oración. Entonces, eso es lo que es la sagrada tradición. Entonces, antes de que existiera la Biblia, antes de que la Biblia fuera compuesta a lo que conocemos hoy, los apóstoles enseñaban oralmente, o sea, nada más hablaban, decían las cosas, evangelizaban oralmente a la gente, les decían, ellos aprendían y también mediante sus acciones, ¿no? Cómo actuaban. Veían que se les ayudaba a los pobres, a los más necesitados, a los marginados. En ese entonces eran más las viudas y los huérfanos. ¿Por qué? Porque y los niños, porque una viuda no, en la sociedad judía de ese entonces, una viuda no tenía derechos, no tenía tantos derechos. Un niño antes de cumplir el mayoreo de edad, que era a los 13 años más o menos, o una niña también a los 13 años, no tenía derechos. Y los huérfanos, como no tienen padres, tampoco tienen derechos o no tenían derechos en ese entonces. Así que, pues la iglesia por eso ayudaba a los más pobres, a los más necesitados, y todas las personas que tenían una discapacidad y una enfermedad como los leprosos, los ciegos, los mancos, las personas que tenían una discapacidad para caminar, ¿no? Entonces todos ellos también no tenían derecho porque la mentalidad judía en ese entonces era de que si tú no puedes ver, si tú perdiste la vista o naciste ciego, es porque algo hicieron tus papás a Dios y Dios los está castigando. Esa es la mentalidad entonces, ¿no? Em, entonces, no se acercaban y no ayudaban a esas personas porque eran impuros. Entonces, si ellos querían ir al templo y querían vivir una vida bien, no podían acercarse a esas personas porque ellos también se volvían impuros y entonces tendrían que abstenerse ciertos días. Bueno, eso es una historia para después. Pero el punto es de que no podían ir al templo y no las ayudaban a veces por esa razón.
Entonces se volvieron un poco como egoístas en ese aspecto, ¿no? Y Jesús quería demostrar, pues, que no, las cosas no son así. Muy bien. Ahora, en esta sección 7.3, el poder de la Eucaristía. Aquí están todos los puntos importantes. Dificultad para empezar nuevos y buenos hábitos. Entonces todos tenemos una dificultad para empezar nuevos hábitos y buenos hábitos. Y para cambiar también o deshacernos de los malos. Nos cuesta tiempo y trabajo y esfuerzo. Y a veces fracasamos más de una vez, ¿no? Al hacerlo. Entonces, el fracaso es bueno también porque así nosotros realizamos que no podemos solos. Y entonces, ¿qué necesitamos? ¿La ayuda de quién? De Dios. Necesitamos la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Es la ayuda que Dios nos da para hacer lo que es bueno, verdadero, noble y correcto. La Eucaristía es la mejor fuente para obtener la gracia, junto con el sacramento de reconciliación. Y la Eucaristía es un superalimento. Ese día hablamos de los superalimentos, o se menciona en el capítulo. Y es un superalimento, pero no solo espiritualmente, sino también físicamente. ¿Ok? Nos nutre, un superalimento nos nutre y es muy beneficioso para el cuerpo físicamente, porque contiene mucho, por ejemplo, los frijoles que contienen mucho hierro, el cual en nuestras dietas a veces no ingerimos el hierro suficiente. La manzana contiene mucha fibra y vitamina C más que una naranja. Así que coman manzanas, no naranjas. Una manzana contiene más vitamina C y fibra, entonces esos se consideran como superfrutas, superalimentos, porque pues nos aportan más de lo que necesitamos, nuestro cuerpo necesita. Y la Eucaristía aporta nutrientes espirituales, pero también físicos. Este es otro tema y podemos hablar de eso en otra ocasión, pero sí ha habido estudios de universidades de Estados Unidos prestigiosas y del mundo, a donde han hecho, le han hecho encuestas a personas católicas cuando van a misa y cuando reciben la comunión también y qué efectos tiene en ellas contra las personas que casi no van a misa y casi no comulgan. Entonces, eso es muy interesante los estudios, ¿eh? Eso lo podemos ver otro día. Comulgar con frecuencia nos libra de pecado mortal. ¿M? No, perdón, tenemos que comulgar con frecuencia, pero para comulgar tenemos que ser libres del pecado mortal y tenemos que confesarnos con frecuencia, ¿ok? Acuérdense. Entonces, los dos sacramentos, tomando la comunión y confesándonos, nos da la gracia de Dios que es necesaria para nuestra vida, para que nosotros hagamos lo que es, ¿qué? Bueno, verdadero, noble y correcto. Ahora, el examen de conciencia. Hablamos ese día sobre la examinación de conciencia y qué es. El examen de conciencia es les dije que les iba a compartir eso y ya la tengo. Es una hojita que viene con preguntas sobre los 10 mandamientos. Y nos hace preguntas como, por ejemplo, el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas y no tendrás otro Dios, ¿no? He amado a Dios. ¿Cómo? Cuando me levanto de la cama, me levanto, la primera cosa que hago es, le doy gracias a Dios por haberme dejado despertar a un nuevo día o empiezo mi mañana de mal humor. Empiezo mi mañana pensando qué es lo que tengo que hacer. O nada más me levanto así y empiezo a cocinar, empiezo a hacer esto, empiezo a hacer lo otro. Eso en sí es un pecado, porque si amas a Dios sobre todas las cosas, quiere decir que tu primer pensamiento y la primera acción que vas a hacer es darle gracias a Dios. ¿Ok? Ya sea en la mañana, cuando te levantas, y en la noche, antes de irte a dormir, por haberte dejado vivir todo un día, ¿no? Entonces, eso es el examen de conciencia. Ayuda a analizar cuántos mandamientos también hemos roto directa e indirectamente.
¿Qué significa esto? Directamente es la acción que hacemos. Por ejemplo, si yo robo, no robarás. Y si yo robé, si yo le quité, aunque sea un peso de la bolsa de alguien o un chicle, eso es robar. No, nosotros tratamos de justificar nuestras acciones diciendo, ay, es una mentira piadosa, también con la mentira, ¿no? Mentira piadosa. No hay tal cosa como mentira piadosa. En los mandamientos no dice, no digas mentiras grandes ni piadosas. Nada más dice, no mientas, no mentirás ni darás falsos testimonios, ¿verdad? Entonces, no justifiquemos nuestros pecados para hacerlos ver, como pequeños o chiquitos, porque no hay tal cosa. Sí, claro, hay gravedad y seriedad entre los pecados, mortales y veniales. No es lo mismo a que yo mentí, a que yo maté, ¿verdad? No, no es más grave que el otro, pero en sí, la mentira, puede ser pequeña o puede ser grande, pero en sí es una mentira y punto, ¿no? Entonces, cuando nosotros justificamos eso o cuando decimos, es una mentira piadosa, lo hacemos nada más para nosotros, no para los demás, para que nosotros nos sintamos bien con nosotros mismos, justificando nuestras acciones. Entonces, ahí, al decir una mentira, no solo estás rompiendo el mandamiento, uno de los mandamientos directamente, ya mentiste, eso es directamente. Al decir una mentira, le estás robando de la verdad o privando de la verdad a la persona a la que estás mintiendo o personas. Entonces ahí rompiste ese otro mandamiento indirectamente. Y también rompiste el primer mandamiento indirectamente. ¿Por qué? Porque si amas a Dios, seguirás todos sus mandamientos. Y obvio, al mentir no seguiste ese. Y también rompiste el cuarto mandamiento que es que honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, indirectamente, ¿por qué? Porque pues al mentir, estás deshonrando a tus padres, que ellos, estoy seguro, les enseñaron o nos enseñaron a todos nuestros padres de que mentir es malo, mentir no es bueno y no debemos de mentir. Al romper ese mandamiento indirectamente, vean, con uno que rompemos directamente ya rompimos tres más indirectamente. Entonces, eso es lo que hace el examen de conciencia. Muy bien, sigamos. Muy bien, en esta sección 7.4, acércate y mantente cerca. Se habló sobre las iglesias inmensas y hermosas que hay, ¿no? Que muestran la grandeza y divinidad. Entonces, ¿por qué se hacen iglesias tan hermosas, tan inmensas? Para mostrar la grandeza y divinidad de Dios. Y también porque indican que Jesús está realmente presente en esa iglesia. ¿Dónde? En el tabernáculo, ¿verdad? En el tabernáculo. Em, Se habló sobre la adoración eucarística mediante la custodia o mediante el tabernáculo. Eh, en- y en el tabernáculo y en la adoración eucarística es a donde vamos a encontrar todas las respuestas, ¿no? En el tabernáculo. Acuérdense, cuando hay adoración eucarística, se puede hacer mediante una custodia. ¿Qué es una custodia? Es un recipiente de metal y oro que se construye, a donde tiene una sección donde se le puede poner una hostia consagrada, o sea, el cuerpo de Cristo, y en sí ya se convierte en Jesús, en la presencia real de Jesús, y se le llama el Santísimo, ¿no? Entonces ahí es a donde puede venir uno a hacer a darle gracias a Dios, estar un momento en silencio con Él, hablarle de todo, lo que le molesta, la ayuda que necesita, si está triste, si está feliz, darle gracias, de todo, ¿no? Venir a contarle todo. Y también si no hay adoración eucarística ese día, el tabernáculo es a donde está la hostia consagrada de Jesús, entonces ahí se encuentra el Santísimo. En sí el tabernáculo se convierte también como en una custodia, que la palabra lo indica, ¿no? Custodia, ¿qué es custodia? A donde se guarda
las hostias consagradas de Jesús. Custodia. Alguien que custodia es alguien que guarda, es alguien que mantiene salvo y seguro algo importante. Entonces es un tabernáculo, este, y así uno puede ir al tabernáculo a rezarle a Dios. Jesús en oración se habló sobre seguir su ejemplo. Aprendimos de que Jesús siempre se alejaba de los apóstoles y de la multitud, de la gente, de sus seguidores, constantemente, antes o después de empezar a predicar, en silencio para orar. Y acuérdense que la cuaresma, en el tiempo antes de Pascua, Jesús también se fue al desierto por 40 días y noches para ayunando para rezar. Entonces, si Jesús, siendo Dios, oraba, entonces, ¿cuánto más lo vamos a necesitar nosotros? Tenemos que encontrar, entonces, tratar de adquirir ese tiempo para orar eh, en un lugar en silencio y solo. Y a veces la iglesia es ese lugar, ¿no? A veces entre semana o después de misa o antes de misa, venirse un rato a la iglesia, enfrente del tabernáculo, rezar unos 10 15 minutos por lo menos, estar en silencio y así aprende uno a escuchar a Dios. Porque la mayor veces, el mayor tiempo de las veces, la mayoría de las veces que rezamos, a veces pedimos. Pedimos y pedimos y pedimos, o a veces ni pedimos, demandamos, ¿no? Reclamamos y nos quejamos. Entonces, ¿y qué hacemos? Si Dios no nos da lo que le pedimos, empezamos con que no, es que Dios no me escucha, es que yo creo que estoy rezando mal, es que no. Tenemos que acordarnos que Dios no es una hada madrina, no es un genio para cumplir deseos. Dios no es eso. El Dios funciona y trabaja a su debido tiempo y nos da no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Si sos una persona rica, ¿no? Si sos una persona rica que tiene mucho dinero y dices, no, pues yo quiero sacarme la lotería y vas a la iglesia y le rezas a Dios para sacarte la lotería. ¿Para qué si ya tienes bastante dinero, no? Dios va a decir, no, pues tú ya tienes, ¿para qué necesitas? Entonces, ¿qué te va a dar Dios? Te va a dar humildad. De ciertas maneras te va a decir, no, tú no necesitas eso, tú necesitas trabajar en tu humildad, o tú necesitas esto, tú necesitas lo otro. Entonces, pero como nosotros estamos acostumbrados a vivir una vida rápida, una vida con constante movimiento, una vida donde no nos sentamos y vivimos en un mundo muy ruidoso, entonces no aprendemos a escuchar a Dios. Y la mayor parte del tiempo Dios nos responde. Si le hacemos una pregunta, nos responde. Eso lo hablé ese día, ¿no? Dios nos responde de diferentes maneras. Uno puede estar hablando con la comadre, del chisme y que no sé qué, y dice algo la persona que le recuerda a la pregunta que usted tenía y de cierta manera ya le contestó Dios, ¿no? O está viendo un programa, una película, qué sé yo, ya sea de acción o un documental o algo, un video religioso y ahí en la película también ya le respondió una pregunta. O está leyendo un libro, ya sea la Biblia, ya sea un libro, pues, de ciencia ficción o para educarse, y de ahí también Dios le puede hablar, ¿no? Hay de diferentes maneras como Dios responde. Es nada más de nosotros querer escuchar y querer seguir el consejo. Y acuérdense que ese día les dije que si no están dispuestos a hacer lo que Dios dice, y no están preparados para la respuesta que Dios les va a decir, nunca le pregunten, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? Porque les va a responder y no les va a parecer y entonces sí, van a sufrir. Se los digo por experiencia. Muy bien, entonces vamos a tratar de adquirir también un nuevo hábito. Mm, Orar más o momentos de silencio. Entonces tenemos que empezar a aprender a estar en silencio, sin movernos,
y reflexionar y escuchar a Dios, ¿ok? Las iglesias siempre estarán abiertas para momentos de oración. Bueno, continuamos. Eh, en la última sección, mm, permítame. Muy bien, en esta última sección, sección 7.5, se habla sobre el punto de decisión. Entonces es momento de decidir, pero también se habla sobre el Sabbat. ¿Y qué es el Sabbat? Es el día de observancia religiosa y abstinencia del trabajo para los judíos. Le llaman en hebreo Shabbat, ¿no? Y el Sabbat es lo que es. El Sabbat en sí para nosotros los cristianos es el domingo, porque en la Biblia está que Dios descansó al séptimo día, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué descansó? ¿Estaba cansado? No, Dios en sí es un espíritu puro que no se puede cansar, no necesita cansar. Entonces, ¿por qué descansó? Fue para nuestro beneficio, fue para enseñarnos que descansar es bueno, ¿no? Entonces el descanso es bueno. Él previó nuestra necesidad legítima de descanso. Y el Sabbat, o el Shabbat, o el domingo para nosotros, es esa respuesta a nuestra necesidad legítima de descanso. ¿Ok? Entonces, la Eucaristía nos renueva física y mental, y espiritualmente, perdón, físicamente y espiritualmente nos renueva, este, y nos aporta la energía que necesitamos, que eso es lo que el descanso también hace. El descanso, pues, obvio, estamos cansados, entonces el cuerpo necesita descansar, ya sea de que estás trabajando físicamente o estás trabajando mentalmente. El cerebro también se cansa, así que, papás, ustedes que luego se quejan de que, ay, mi hijo no hace nada y ya se cansó. Pues sí, se cansa porque al trabajar el cerebro tanto en la escuela, leer esto y lo otro, se cansa el cuerpo físicamente también. Y adivinen qué, quema más proteína la persona que lee todo el tiempo y que trabaja todo el tiempo mentalmente a una persona que trabaja físicamente. Entonces, cuando nosotros quema más proteína y carbohidratos. Y esto está comprobado científicamente, así que no me vayan a decir que no, que tú nada más la estás inventando. No, no es cierto. Pregúntenle a los expertos y se los aseguro. Este, Cuando una persona trabaja su cerebro mucho, se cansa más físicamente y mentalmente y quema más calorías, proteína, carbohidratos, o sea, todo eso, que una persona que trabaja físicamente. Entonces cae uno más rendido. Así es que dejen de quejarse y regañar a sus hijos si ellos están cansados después de la escuela o después de hacer una tarea o un proyecto. Es normal, sí se cansan, no es de que ellos están inventando y están, jóvenes todavía están en crecimiento, necesitan bastante horas de sueño. Tampoco le exageren, ¿verdad? Los jóvenes tampoco tienen que exagerar, obvio. Nosotros sabemos cuando sí están cansados, cuando no, pero no se quejen, no los estén regañando por algo que en verdad sí es que les afecta la escuela, todo eso, ¿no? Mentalmente y físicamente, acordémonos. Y el domingo debe ser un día de descanso del trabajo, descansar. La Eucaristía nos renueva, como dije, físicamente y espiritualmente. Entonces no desaprovechemos los domingos, que es ese domingo, el Sabbat para nosotros, que es el domingo, ¿verdad? El Sabbat. No desaprovechemos ese día para comulgar, para vivirlo en familia, para descansar. Yo sé que a veces no se puede, la necesidad, ¿verdad? Económica a veces no nos permite descansar ni un día. Yo entiendo perfectamente eso, pero todos tenemos la habilidad de administrar nuestro tiempo. Así que
no me digan, no, es que yo no tengo tiempo para ir a misa. No, yo no tengo tiempo para esto. Yo no tengo tiempo para Dios. Yo no tengo tiempo para mis hijos o para mi familia. No, señores. Eh, Trabajar es importante. El dinero es importante, pero no nos apeguemos mucho al dinero. Eh, Todos tenemos tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Es nada más de querer. Si yo antes, en Chicago, cuando vivía allá, podía administrar mi tiempo para ir a la escuela, trabajar, planear la clase de catecismo que daba también los domingos. Tenía tiempo para todo, aunque dormía poco, pero sabía administrar mi tiempo. Si me daba tiempo para todo eso, entonces todos tenemos tiempo para pasar un momento con la familia, con los hijos, con la esposa, con el esposo y también tiempo para ir una hora nada más los domingos a misa. A veces ni una hora. Una hora. Cuando Dios siempre está ahí por nosotros. 24/7. Él no descansa. Él está ahí 24/7, 24 días a la semana, 24 días al día, 7 días a la semana. Y eso es 35 días al año, ¿no? Es constantemente toda tu vida. Y tú no tienes tiempo para ir nada más una hora a la semana. No pongamos pretextos, no pongamos excusas. Así que en sí, este es el resumen de lo que hablamos. Yo sé que hablamos de más cosas en ese día y hubo preguntas buenas, las cuales contesté también ese día, pero en este video no lo voy a hacer tan largo. Ya me pasé del tiempo que yo quería hacerlo menos en 30 minutos máximo y ya me pasé. Pero cualquier otra pregunta que tengan, no duden en mandarla al grupo y así pueda contestar y yo voy a pasar más información de esto y si tienen alguna pregunta sobre el tema también les dije, mándenlo al grupo o díganme personalmente y yo contesto, pero mejor el grupo para que así todos vean la pregunta y así todos sepan la respuesta, porque quizá usted tenga, otra persona tenga la misma duda, la misma pregunta que una persona, usted, ¿no? Quien haga la pregunta. Así que no tengan pena, pregunten, sean preguntones, no me voy a enfadar, se los prometo. Bueno, hasta aquí los dejo. Cualquier otra cosa, ahí estoy para servirles.